Ahora quiero presentar al maestro Gerardo García González. Les voy a leer un poco de él. Él tiene maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y un diplomado en Urbanismo Sustentable en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es promotor de música tradicional, cuatrista, poeta y apasionado declamador, creativo del video para difundir la tradición dancística de las danzas de Chantolo y música de trío huasteco. Tiene trabajos como fotógrafo independiente, con varias exposiciones montadas en diversos centros culturales. Fundador del dueto Voz, Guitarra y Poesía, con el que grabó 2 producciones musicopoéticas, en donde se incluyen poemas suyos y de otros autores. El día de hoy nos va a presentar la ponencia con el título Expresividad de la música en la migración hacia adentro. Así que, maestro Gerardo, la palabra la tiene usted. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas aquí presentes. Bueno, ya como comentó, el título de la ponencia es La expresividad de la música en la migración hacia adentro. La migración la podemos considerar como la movilidad de un territorio a otro por causas diversas, trasladando implícitamente en ese acto la cultura y símbolos nativos. De la manera en que se haga esta, bueno, tenemos 3 formas de esta migración, considerando a México como el país de referencia. La primera es cuando se sale del país, la gente que va a Estados Unidos, por ejemplo. La otra es cuando las personas vienen al país, el ejemplo, los venezolanos que han venido recientemente a México. Y la tercera es la que se da entre las regiones propias de México. Puede ser de Playa Vicente, Veracruz, a la región chinanteca en Oaxaca. Bueno, partiendo de que se traslada en esta movilidad implícitamente las culturas nativas, bueno, la música se lleva en este desplazamiento. De la manera en que las personas migren, la música del país originario se comportará, o de la región originaria se comportará, puede funcionar como instrumento de adaptación o adopción del espacio a donde se llegue, o puede ser complementada o no, planteándose de esta manera 3 preguntas. ¿Cómo se desarrolla y qué efectos hay sobre la música migrada? ¿La migran los migrantes o la música también puede migrar por sí misma? Bueno, para la cuestión de la primera pregunta, ¿cómo es los efectos de esta migración sobre las músicas? Vamos a tomar la situación de la rama, una tradición en Veracruz, pero que se presenta en la región chinanteca de Oaxaca, al noroeste de Oaxaca también. La rama es una tradición que se hace durante la época navideña allá en Veracruz, en donde se va caminando, ¿no? Con música de casa en casa, cantando, pidiendo aguinaldo, narrando la historia de José y María cuando van buscando posada. Se lleva una rama que va adornada con frutas, con globos, con diversos elementos que la hacen muy vistosa. Se va interpretando música de jarana, esto es en Veracruz, en Playa Vicente, Veracruz, que está pegado a la zona del río Tezechuacán. ¿Sí? Aquí se puede ver Playa Vicente, Veracruz, este es el río Tezechuacán, ¿sí? Entonces, también se encuentra esta situación, esta tradición en la parte de San José Río Manso, que ya es Oaxaca, la zona chinanteca, ¿sí? Aquí la cuestión es, bueno, ¿cómo llegó y cómo tiene variaciones de la rama en Oaxaca respecto a la que tiene en Veracruz? Entonces se plantea una hipótesis, que como en algún tiempo el río funcionó como un medio de transporte de mercancías y de personas, bueno, viajaron músicos de Playa Vicente, jaraneros, hacia Río Manso y llevaban la música. Los músicos de Río Manso la adoptan y la
y se arraiga la tradición también ahí en Veracruz. Resulta ser que en este traslado de músicos, la música en realidad, los jaraneros no bajaban mucho a tierra en Río Manso. Se oía en las casas, en las cercanas al río, la música de los jaraneros que hacían como un divertimento en los viajes en el río, pero no bajaban mucho. Así lo comenta José María Álvarez, el pariente de Playa Vicente, fundador de los parientes de Playa Vicente, y que también fue capitán de embarcaciones. Entonces él comenta que conoció unos jaraneros en Río Manso, Oaxaca, pero no prosperaron. Entonces tampoco llevaban la música de la rama en estas divertimentos en las lanchas. Entonces nuestra hipótesis resultó que no se cumplía. Sin embargo, en la investigación, en la indagación, se encuentra que la rama sí es un proceso que corresponde a una migración de la región zapoteca hacia la región chinanteca de de Río Manso y de Playa Vicente hacia Río Manso. En 1948, en Río Manso, el señor Guadalupe Martínez, de origen zapoteco, este es nuestro primer proceso migratorio, y que en ese momento era autoridad de la comunidad, decide o plantea la cuestión de formar una banda en San José Río Manso, que no la tenía. Y para hacerlo, invita a un maestro zapoteco de música de banda para que prepare a las personas interesadas en Río Manso para formar parte de esta agrupación. Ese es nuestro primer proceso migratorio. El segundo proceso migratorio es que entre 1950 y 1960 hay una importante migración de personas de Playa Vicente hacia la comunidad de San José Río Manso, debido a que se estaba repartiendo tierra. Entonces, esto permite que la gente de Playa Vicente platicara de la música de la rama y las tradiciones de la rama ahí en Río Manso. Bueno, un tercer fenómeno que tiene que ver con esto es que el río empieza a decaer como medio de transporte a finales de los años 60, pero también entre las décadas de 1950 y 1960 se abre un camino, una carretera entre Playa Vicente y Río Manso. Esto permite que haya una mayor movilidad entre las dos comunidades, ¿sí? Y permite a los músicos viajar a Playa Vicente y conocer en vivo la rama que habían escuchado de las personas que habían ido de Playa Vicente a Río Manso. Los músicos ahí de Río Manso, bueno, ya eran viajadores por su oficio, pero hacia las regiones de Oaxaca y hacia las comunidades de Oaxaca, zapotecas y chinantecas para realizar la gozona, pero la carretera les permite ya viajar a Playa Vicente y conocer, aprender de oído lo que es la música de rama, conocer la tradición y llevarla a lo que sería su propia comunidad. Es ahí, en este aprendizaje de los músicos de Río Manso, de la banda de Río Manso, que viene la forma en que la música, en que la migración tiene efectos sobre la música. Las diferencias que tenemos ya respecto a la rama, como se presenta en Playa Vicente, bueno, es que la procesión en Playa Vicente coincide con los días de posadas. En Río Manso ya no. En Río Manso, en Oaxaca, son menos días con los que coincide la rama con las posadas. Otra diferencia fundamental es que en Playa Vicente se hace con jaranas y en Río Manso se hace con instrumentos de banda, se hace con banda. ¿Por qué?
porque a los músicos de Río Manso se les enseña música de banda y traen todo el peso cultural de la banda de Oaxaca, ¿sí? Y aparte, no es cantada en Playa Vicente, la rama es cantada, se canta pidiendo aguinaldo. En Río Manso el aguinaldo se solicita de palabra después de que se hace la presentación. Aparte de que tocando instrumentos de banda, pues no pueden tocar y cantar al mismo tiempo. Finalmente, en esta cuestión de los efectos de la migración sobre las músicas migradas, es que en este caso la rama en Río Manso sirve como un atenuador de las tensiones que suceden cuando hay migraciones. Cuando se llega a un espacio, un migrante, bueno, se va a generar una tensión, ya sea de la persona que llega o ya sea en comunidades pequeñas como es en este caso. Sirve como atenuador porque trae elementos que son del gusto tanto de Playa Vicente como de los zapotecos que los habitantes de Río Manso han adaptado y adoptado, ¿sí? En cuanto a la segunda pregunta que plantea si la música la migran los migrantes, y partiendo de que tenemos esta situación de la forma en que la música, de la forma en que las personas que llegan a un lugar tienen una serie de expresiones y comportamientos, bueno, tomaremos, como decía al principio, la situación de migrantes de Venezuela hacia México. Cuando se migra, no llegamos a un espacio como nuestra patria. Llegamos a un espacio tal vez indefinido, se llega vulnerable, nervioso, especulador, como una respuesta de los seres humanos a los cambios de contextos. Entonces hay que ubicarse, hay que entender el espacio a donde uno llega, hay que formar relaciones, entender las dinámicas para poder tener una presencia, para poder integrarse. Creo que ya le apagué esto. Ahí está. Bueno. El mantener un estrecho contacto con la cultura originaria o nativa nos permite que sea más enfrentable el proceso de integración cuando se migra a otro espacio. Podemos decir que se construye una patria inmaterial con base a nuestro bagaje cultural en el país que lo ha recibido a uno. Es así como la música nos va a permitir o permite que haya un proceso o que se genere una vinculación. En este caso, como nos platica Marile Guevara, que es esta chica que está aquí, es la fundadora del restaurante Los Chamos. Ella no solamente a través de no es solamente la cuestión de la comida en su restaurante, sino la cuestión de que también ahí va a generar un espacio donde se van a encontrar personas de su propia nacionalidad, donde se hacen eventos, donde se hacen presentaciones, donde se hace información de lo que sucede con los venezolanos en el país. Y aquí es muy interesante que en la fachada de su restaurante tiene una serie de frases. Estas frases son frases de canciones de Venezuela, ¿sí? Y ella nos platica que cuando presenta o habla de las canciones de Venezuela se genera una vinculación tanto con las personas de la nación que la recibió como con las personas venezolanas que también están aquí en México. Eso es muy importante porque genera vinculaciones. Dice, bueno, se sorprende la gente cuando decimos que Caballo Viejo, esa canción que por lo general escuchamos en cumbia o en salsa, se les dice, ¿sabes qué? Es venezolana, el autor es venezolano.
Y aquí está. Cuando el amor llega así de esta manera, que es una de las frases de la canción. Y entonces eso genera una vinculación, eso con las personas con las que platica, hace que se interesen por lo venezolano y les permite generar una integración dentro del país que los ha recibido, sin olvidar la cultura del país de donde son. Esto les permite dar continuidad a su propia nacionalidad, pero permite una adaptación en el nuevo país. Entonces, como vemos, no deja de lado su espacio, su cultura, pero nos permite a los mexicanos conocer y vincularnos a través de la música. ¿Sí? Carlos también nos platica que la gente también relaciona la música venezolana con las músicas mexicanas. Y dice, bueno, se parece mucho a la música veracruzana. Los joropos son parecidos a la música veracruzana y entonces eso también permite que haya esta adaptación y adopción del país donde se ha llegado. ¿Sí? Bueno, la música de los venezolanos y venezolanas migrantes trasciende, si se llegara a presentar en un escenario, a alta escenario, trasciende algún cobro, trasciende a la detonación de recuerdos, que bueno, siempre la música de nuestro que conocemos pues nos genera sentimientos y emociones. Trasciende a eso, su plasticidad la lleva a ser realmente un medio de vinculación, de expresión y un elemento que redondea la expresión de su país fuera de él. Entonces, es así como respondemos a la segunda pregunta. Sí, efectivamente, los migrantes traen su música, pero le dan una utilidad más allá, o es una utilidad más allá del recuerdo de dónde son las personas. ¿Sí? Finalmente, quiero invitar a Carlos. Bueno, esta imagen es realmente significativa, un elemento venezolano, como es el 4 típico, y otro elemento del lugar donde llegó, también muy significativo. Invito a Carlos, venezolano, licenciado en idiomas modernos, cuatrista, a que nos interprete algunas de las piezas de su país y nos platique rápidamente algo. Bueno, buen día a todos y todas. Antes de ejecutar el tema que voy a interpretar para ustedes, me gustaría hacer la presentación de esta canción, ya que es muy emblemática para los venezolanos actualmente, sobre todo, y es considerada el tercer himno. Tenemos, evidentemente, el himno nacional, luego la canción considerada como segundo himno oficioso de Venezuela, cuyo nombre es también título de una película de producción mexicana, venezolana, de mediados de las décadas de los 60, en la que actúan el zacatecano Antonio Aguilar, doña Flor Silvestre, el maestro arpista venezolano Juan Vicente Torrealba, y es una canción muy conocida en la región del Sotavento, de la cual inclusive muchos mexicanos me habían dicho que pensaban era originaria de Veracruz. Me refiero desde luego a El Alma Llanera. Y esta canción que voy a ejecutar, considerada como el tercer himno, curiosamente no fue compuesta por venezolanos, sino por un par de españoles que vivieron en Venezuela. Podría considerarla una canción tradicional contemporánea, puesto que fue escrita en los años 80. Describe en cortas líneas los elementos simbólicos, regionales, tradicionales, geográficos, entre ellos el 4 venezolano como instrumento nacional, el ave nacional, que es el turpial, el hecho de comparar también la belleza de la mujer con la hermosura de una flor. Así que espero que disfruten de este canto. Si alguien conoce la letra, se vale cantar también. Y pues para todos ustedes, Venezuela.
que hoy sube a mi voz sin querer, se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y un tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Y si un día tengo que naufragar y un tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Gracias. Un fuerte aplauso para Carlos. Gracias. Es Agra- importante, perdón Gerardo por la interrupción, el comentar que al escuchar esta canción, un venezolano en el exilio podría compararla con el sentimiento que experimenta un mexicano estando en el extranjero al escuchar Cielito Lindo, o México lindo y querido, o México en la piel. Gracias. No me queda más que agradecer su atención y continuamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Igual un aplauso para el maestro Gerardo. Y bueno, vamos a continuar